personas, los correos anónimos de Ricardo nunca cesaron completamente. Cada pocos meses, llegaba información crucial sobre nuevas redes de corrupción en el sistema de salud. Isabella había establecido un protocolo especial para manejar estas revelaciones, trabajando discretamente con autoridades de confianza para desmantelar estas operaciones sin poner en riesgo a pacientes inocentes. La madre de Ricardo, ahora una parte fundamental del equipo directivo del hospital, a menudo sonreía con conocimiento cuando llegaba nueva información, como si supiera más de lo que revelaba en una tarde particularmente significativa. Mientras Isabella revisaba el correo en su oficina, encontró un sobre Manila sin remitente. Dentro había una fotografía antigua de la fallida boda, pero con una nota adjunta que decía: a veces, los no del universo son en realidad redirecciones hacia un sí más grande. La caligrafía era inconfundiblemente de Ricardo. Junto a la foto, había documentos detallando cómo su trabajo encubierto había ayudado a salvar docenas de hospitales en 3 continentes diferentes. La transformación del hospital no solo había sido estructural. El personal que había permanecido leal durante la crisis ahora ocupaba posiciones clave, creando una cultura de transparencia y compasión que se reflejaba en cada aspecto de la atención al paciente. Las historias de recuperación milagrosa y atención excepcional se multiplicaban, y el modelo de gestión se estudiaba en las mejores escuelas de medicina del mundo. Un día, mientras Isabella caminaba por los pasillos del hospital, se detuvo frente a un mural recién instalado. Mostraba un árbol cuyas raíces se transformaban en manos entrelazadas, simbolizando cómo el cuidado y la compasión podían crecer incluso en los lugares más inesperados. Una pequeña placa en la esquina inferior derecha llevaba una inscripción que hizo que sus ojos se humedecieran, dedicado a todos aquellos que transformaron el dolor en propósito. La madre de Ricardo, observando a Isabella frente al mural, se acercó silenciosamente. Él está bien, susurró, confirmando lo que Isabella siempre había sospechado: mantenía contacto con su hijo. Ha encontrado su camino, igual que tú. Las dos mujeres compartieron una mirada de entendimiento, unidas por una historia que había comenzado con traición pero se había transformado en algo mucho más significativo. En su última acción como directora ejecutiva del hospital, Isabella estableció una fundación dedicada a identificar y apoyar a profesionales de la salud que denunciaban prácticas corruptas en sus instituciones. El primer beneficiario fue un joven médico que había descubierto irregularidades en un hospital rural, recordándole su propia historia y confirmando que el ciclo de cambio positivo continuaría. La antigua iglesia, ahora convertida en centro comunitario de salud, albergaba regularmente conferencias sobre ética médica y transparencia en la atención sanitaria. En una de estas conferencias, Isabella encontró una rosa blanca sobre el podio antes de su discurso. No necesitaba una nota para saber quién la había dejado. Algunas heridas se habían transformado en flores. El último correo de Ricardo llegó en el 10º aniversario de la crisis del hospital. Era diferente a todos los anteriores. En lugar de información sobre corrupción, contenía una simple invitación. Una organización internacional de vigilancia médica quería que Isabella se uniera a su junta directiva. La organización, descubrió, había sido fundada secretamente por Ricardo, utilizando toda la experiencia y conexiones que había acumulado durante sus años en las sombras. Isabella sonrió mientras redactaba su respuesta. Después de todo este tiempo, ella y Ricardo habían encontrado formas diferentes pero complementarias de sanar no solo a las personas, sino también al sistema que debía cuidarlas. Su historia, que había comenzado con una boda fallida, se había transformado en un testimonio de cómo el perdón y el propósito podían crear un impacto más poderoso que la venganza, y así, lo que comenzó como una historia de traición y humillación se convirtió en una narrativa de transformación y esperanza. El hospital, una vez utilizado como fachada para la corrupción, ahora brillaba como un faro de integridad y compasión. Isabella y Ricardo, separados por las circunstancias pero unidos por un propósito común, habían demostrado que a veces, los finales más dulces no son los que imaginamos al principio, sino los que descubrimos mientras aprendemos a transformar nuestras heridas en sabiduría. Cartas en su mano, los documentos en las manos de Isabella revelaban una verdad impactante. El día de su boda, Ricardo no había actuado solo por crueldad o venganza. Detrás de su abandono se escondía una elaborada conspiración que involucraba a su padre, uno de los directores del hospital donde ella ahora reinaba. El antiguo director había orquestado todo para evitar que Isabella descubriera las irregularidades en el manejo de fondos destinados a tratamientos para pacientes de bajos recursos. La sangre de Isabella hervía mientras leía cada página. Las firmas falsificadas, los registros alterados y las cuentas bancarias offshore contaban una historia de corrupción que había costado vidas inocentes. Ricardo, siguiendo las órdenes de su padre, había utilizado su relación con ella para mantenerla alejada del hospital, donde su pasión por la medicina eventualmente la habría llevado a descubrir la verdad. En su modesto apartamento, Ricardo recibía una llamada que le helaría la sangre. Su padre, enfermo y consumido por la culpa, había decidido confesarlo todo. Isabella lo sabe,
Fueron las únicas palabras que necesitó escuchar para que su mundo comenzara a desmoronarse. Los recuerdos de aquel día en la iglesia lo golpearon con una nueva perspectiva, ahora teñidos no solo de crueldad sino también de cobardía. Mientras tanto, en las oficinas del hospital, Isabella preparaba su próximo movimiento con la precisión de un cirujano. Había convocado una reunión de la junta directiva para la mañana siguiente, donde presentaría no solo los planes de expansión del hospital, sino también las pruebas que había recopilado durante años. Su asistente notó algo diferente en su mirada, una mezcla de determinación y melancolía que nunca antes había visto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Ricardo condujo hasta la antigua iglesia donde debería haberse celebrado la boda. Se sentó en los escalones, recordando cómo su cobardía y la manipulación de su padre habían arruinado no solo la vida de Isabella sino también la suya propia. El peso de la verdad lo aplastaba mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar. La mañana de la reunión llegó con una tensión palpable en el aire. Los miembros de la junta directiva tomaban sus asientos, ignorantes del tsunami que estaba a punto de golpearlos. Isabella, vestida con un traje negro impecable, entró a la sala de juntas con una calma que contrastaba con el caos que estaba a punto de desatar. En su maletín, además de los documentos incriminatorios, llevaba algo que nadie esperaba, una propuesta de redención que cambiaría el futuro del hospital para siempre. Justo cuando Isabella se disponía a comenzar su presentación, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Ricardo, con el rostro marcado por noches sin dormir y años de remordimiento, entró tambaleándose. Los murmullos llenaron la sala mientras los presentes reconocían al hombre que una vez había sido el hijo predilecto del hospital. Sus ojos se encontraron con los de Isabella por primera vez en 10 años, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. El aire en la sala se volvió denso con la tensión acumulada de una década de secretos y mentiras. Isabella mantuvo su compostura, aunque su corazón latía con fuerza contra su pecho. Los documentos sobre la mesa parecían vibrar con el peso de las verdades que contenían, mientras todos los presentes contenían el aliento, anticipando lo que estaba por venir. El momento que definiría el futuro de todos los presentes había llegado, y nadie estaba preparado para las revelaciones que seguirían. Ricardo avanzó tembloroso hacia la mesa de juntas, sosteniendo en sus manos un conjunto diferente de documentos. No son los únicos papeles que existen, declaró con voz quebrada. La revelación provocó un silencio sepulcral en la sala. Los documentos que traía revelaban una verdad aún más profunda. El padre de Ricardo no había sido el arquitecto principal de la conspiración, sino una pieza más en un elaborado plan que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno local. Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras escuchaba la confesión de Ricardo. Todo lo que había construido, su hospital, su red de clínicas, incluso su transformación personal, había sido parte de un plan mayor que ella nunca imaginó. Su éxito no había sido casualidad. Había sido cuidadosamente monitoreada y guiada por sombras invisibles que vieron en su caída el catalizador perfecto para sus propios fines. Las manos de Isabella temblaron ligeramente mientras abría el archivo que Ricardo había traído. Las fotografías, correos electrónicos y registros bancarios mostraban una red de corrupción que se extendía mucho más allá del hospital. Los mismos inversores internacionales que habían respaldado su visión estaban conectados con un esquema masivo de lavado de dinero a través de instituciones médicas en todo el país. Te eligieron a ti, Isabella, continuó Ricardo, su voz cargada de remordimiento. Sabían que tu historia de superación sería la cortina de humo perfecta. ¿Quién sospecharía de la mujer que transformó su humillación en un imperio de atención médica? Los miembros de la junta intercambiaron miradas nerviosas mientras la verdad se desplegaba ante ellos como un intrincado tapiz de engaños. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron nuevamente. La madre de Ricardo, la misma mujer cuya vida Isabella había salvado sin revelar su identidad, entró con determinación. En sus manos llevaba una unidad USB que contenía la pieza final del rompecabezas. He estado recopilando evidencia durante años, anunció con firmeza. Desde que descubrí quién me salvó la vida, supe que tenía que hacer lo correcto. El contenido de la USB proyectado en la pantalla de la sala dejó a todos sin aliento. Mostraba cómo cada paso en la caída y ascenso de Isabella había sido meticulosamente orquestado. La humillación en el altar, las oportunidades de inversión, incluso los pacientes específicos que llegaban a su hospital, todo había sido parte de un plan diseñado para crear una fachada legítima para operaciones ilícitas. Isabella se levantó lentamente de su silla, su mente procesando la magnitud de la situación. Todo su éxito, que ella había atribuido a su determinación y trabajo duro, ahora estaba manchado por la sombra de la manipulación. Sin embargo, en sus ojos brillaba algo más que shock o decepción, era el destello de una nueva determinación. Creen que me han utilizado, comenzó Isabella, su voz firme y clara, pero han cometido un error crucial. Han subestimado lo que realmente construye aquí. Presionó un botón en su teléfono,
y las pantallas de la sala comenzaron a mostrar un conjunto completamente diferente de datos. Durante años, mientras creía estar construyendo su imperio, Isabella había estado inconscientemente creando algo mucho más valioso, una red de evidencia que conectaba cada transacción sospechosa, cada decisión corrupta, cada movimiento de los verdaderos criminales. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose al hospital. Los rostros de varios miembros de la Junta palidecieron al darse cuenta de que estaban atrapados. Isabella había convertido su propia humillación y manipulación en el arma perfecta contra aquellos que intentaron usarla, pero mientras las autoridades se acercaban al edificio, un mensaje inesperado llegó al teléfono de Isabella. Era una advertencia que hacía que todo lo revelado hasta ahora pareciera insignificante en comparación. La verdadera prueba de su fortaleza estaba a punto de comenzar, y esta vez, las vidas de miles de pacientes inocentes pendían de un hilo. El mensaje en el teléfono de Isabella era devastador. Si las autoridades entraban al hospital, un virus informático se activaría automáticamente, borrando todos los registros médicos de los pacientes y paralizando los sistemas de soporte vital en las unidades de cuidados intensivos. La organización criminal había preparado este último recurso, convirtiendo a los pacientes inocentes en escudos humanos. Isabella miró a su alrededor, observando los rostros tensos de todos los presentes. Las sirenas se acercaban cada vez más, y el tiempo se agotaba. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, comenzó a teclear en su computadora. Durante años, además de dirigir el hospital, había mantenido en secreto sus estudios en programación, preparándose para un momento que esperaba nunca llegara. «Tenemos 3 minutos», anunció mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Ricardo se acercó a ella, ofreciendo su ayuda por primera vez sin un motivo oculto. «El servidor principal está en el subterráneo», susurró él. «Conozco una forma de llegar sin ser vistos». La madre de Ricardo, entendiendo la gravedad de la situación, se dirigió rápidamente a coordinar con el personal médico para preparar protocolos de emergencia manuales. Mientras descendían por las escaleras de servicio hacia el subterráneo, Isabella le explicó a Ricardo su plan. Había desarrollado un programa de respaldo que podría transferir todos los datos críticos a un servidor seguro antes de que el virus se activara. El problema era que alguien tendría que quedarse en la sala de servidores para asegurar la transferencia, enfrentando las consecuencias cuando los criminales descubrieran la interferencia. En el momento crucial, cuando Isabella se disponía a iniciar la transferencia, Ricardo la detuvo. «Ya te arruiné la vida una vez», dijo con voz firme. «Déjame hacer esto. Es mi oportunidad de hacer algo correcto». Antes de que Isabella pudiera protestar, Ricardo la empujó fuera de la sala de servidores y cerró la puerta con seguro desde dentro. Las siguientes horas fueron un torbellino de acontecimientos. Las autoridades arrestaron a los miembros corruptos de la Junta, mientras el personal médico trabajaba incansablemente para mantener estables a los pacientes durante la transferencia de datos. Isabella coordinaba todo desde el centro de comando de emergencia, su mente dividida entre salvar su hospital y la preocupación por Ricardo. Cuando finalmente el humo se disipó, el hospital había sobrevivido, los pacientes estaban a salvo, y los verdaderos criminales estaban bajo custodia. Sin embargo, cuando las autoridades abrieron la sala de servidores, Ricardo no estaba por ninguna parte. Solo encontraron una nota y una memoria USB. La nota decía simplemente: «Ahora estamos a mano». Semanas después, mientras Isabella reconstruía su hospital, esta vez sobre cimientos de verdadera integridad, recibió un correo electrónico anónimo. Contenía información sobre una red global de hospitales corruptos similares al suyo, y coordenadas específicas donde se encontraban las pruebas. La firma digital del correo era inconfundible. Ricardo estaba vivo, y había encontrado su propia misión de redención. En la última página del correo, había un mensaje personal: «Lo siento por todo. Pero gracias a ti, aprendí que siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto. Continúa salvando vidas, yo me encargaré de que nadie más use la medicina para dañar a otros». Isabella sonrió, guardando el correo en una carpeta especial. Su historia no había terminado como esperaba, sino que había evolucionado en algo mucho más significativo. Hoy, el hospital de Isabella es un modelo de transparencia y excelencia médica. Las personas que entran no ven solo un edificio moderno con tecnología de punta, ven un testimonio de cómo el amor por ayudar a otros puede triunfar sobre la codicia y la corrupción. Y en algún lugar del mundo, un hombre continúa su misión silenciosa de redención, asegurándose de que la medicina nunca más sea utilizada como fachada para el mal. La antigua iglesia donde todo comenzó ahora alberga una fundación que ayuda a víctimas de fraude médico, un recordatorio constante de que a veces, las peores experiencias de nuestra vida pueden convertirse en el catalizador para un cambio positivo en el mundo. Y aunque Isabella nunca volvió a ver a Ricardo en persona, sabe que ambos encontraron algo más valioso que la venganza:
Un propósito. 5 años después de los eventos que sacudieron el hospital, Isabella se encontraba celebrando la inauguración de su 10ª clínica gratuita. El programa que había iniciado para proporcionar atención médica a comunidades marginadas se había convertido en un modelo a seguir en todo el país. En sus momentos de reflexión, a menudo pensaba en cómo el destino había transformado su mayor humillación en el catalizador de un cambio significativo en la vida de miles de. El sol brillaba con intensidad sobre la antigua iglesia mientras Isabella se miraba por última vez en el espejo, ajustando su delicado velo blanco. Sus manos temblaban ligeramente mientras su madre le aseguraba que todo saldría perfecto. Después de 5 años de relación con Ricardo, este debería ser el día más feliz de su vida. Las campanas de la iglesia resonaban suavemente, marcando la hora que cambiaría su destino para siempre. Los invitados esperaban en silencio, el pasillo cubierto de pétalos de rosas blancas parecía interminable. Isabella caminó con gracia hacia el altar, su corazón latiendo con fuerza bajo el delicado encaje de su vestido. Pero algo no estaba bien. Los murmullos comenzaron a llenar la iglesia, y la expresión en el rostro de su futura suegra lo decía todo. Ricardo no estaba por ninguna parte. Las horas pasaron, y la verdad emergió como un cruel golpe. No solo Ricardo había decidido no presentarse, sino que había enviado un mensaje burlándose de ella, diciendo que todo había sido una broma elaborada, una venganza por haberlo rechazado años atrás en la universidad. Las risas de sus supuestos amigos en común resonaban en sus oídos mientras salía corriendo de la iglesia, con su maquillaje corrido por las lágrimas. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde el balcón de su apartamento, Isabella tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Las burlas y la humillación no la destruirían, al contrario, serían el combustible para su transformación. Con determinación en sus ojos, comenzó a planear su siguiente movimiento. Lo que Ricardo y los demás no sabían era que acababan de despertar algo en ella que ni siquiera ella misma conocía. 10 años después, los titulares de las revistas más importantes del país mostrarían una historia muy diferente. La misma iglesia que había sido testigo de su humillación ahora sería el escenario de un giro del destino que nadie podría haber imaginado. Ricardo, sentado en su modesto cubículo, no podía creer lo que veían sus ojos mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, descubriendo en que se había convertido aquella mujer que una vez pensó haber destruido. La noticia que dejó a Ricardo sin aliento mostraba a Isabella cortando la cinta inaugural del hospital más moderno de la ciudad, un proyecto revolucionario que ella misma había diseñado y financiado. Ya no era aquella joven ingenua que soñaba con un felices para siempre, se había convertido en una de las empresarias más exitosas del país, transformando el dolor de aquel día en un imperio de innovación médica. Los años posteriores a la fallida boda habían sido un camino de autodescubrimiento para Isabella. Después de pasar semanas encerrada en su apartamento, encontró consuelo en los libros de medicina que siempre la habían fascinado desde niña. Mientras sus antiguos conocidos esperaban verla hundirse en la depresión, ella se matriculó silenciosamente en la Facultad de Medicina, destacando en cada semestre con notas perfectas. Durante sus años de residencia, Isabella identificó graves deficiencias en el sistema de salud. Las largas esperas, la falta de tecnología adecuada y el limitado acceso a tratamientos innovadores la motivaron a ir más allá de ser solo una doctora. Comenzó a estudiar administración de empresas por las noches, trabajando incansablemente en un plan que revolucionaría la atención médica en su ciudad. Su primer gran éxito llegó cuando convenció a un grupo de inversores internacionales para respaldar su visión de hospitales tecnológicamente avanzados pero accesibles para todos. Lo que comenzó como un pequeño centro médico en las afueras de la ciudad se convirtió rápidamente en una red de clínicas que combinaban atención personalizada con la última tecnología. La ironía del destino quiso que la madre de Ricardo fuera una de las primeras pacientes beneficiadas por el programa de tratamientos cardíacos innovadores de Isabella. Sin saberlo, la mujer que una vez la había mirado con desprecio en el altar ahora le debía la vida. Isabella la atendió personalmente, sin revelar jamás su identidad, demostrando que su éxito no había opacado su humanidad. Mientras tanto, Ricardo había visto cómo su vida tomaba un rumbo muy diferente. Sus burlas y la crueldad de aquel día le habían pasado factura. Los amigos que una vez rieron con él fueron alejándose gradualmente, conscientes de que alguien capaz de tal crueldad no merecía su lealtad. Su prometedora carrera en finanzas se estancó, y los años lo encontraron en un trabajo mediocre, viviendo con el constante recordatorio de su mayor error. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios sobre la increíble transformación de Isabella. Antiguos compañeros de universidad compartían anécdotas de su determinación y amabilidad, preguntándose cómo alguien pudo haber sido tan ciego para no ver su verdadero valor. Las revistas de negocios la presentaban como un ejemplo de resiliencia y visión empresarial, aunque ella rara vez concedía entrevistas personales. Lo que nadie sabía era que Isabella guardaba un secreto que pronto sacudiría los cimientos de la ciudad. Su último proyecto, el más ambicioso hasta la fecha,
no solo revolucionaría la medicina moderna, sino que también traería consigo una revelación que conectaría su pasado con su presente de una manera que nadie podría haber imaginado. En su oficina del último piso del hospital, Isabella revisaba los planos de su nueva expansión, cuando su asistente le entregó un sobre amarillo. Dentro, encontró documentos que confirmaban lo que había sospechado durante años. La verdadera razón detrás de las acciones de Ricardo aquel día iba mucho más allá de una simple venganza adolescente. La evidencia en sus manos podría no solo cambiar su vida, sino también la de cientos de personas que, sin saberlo, estaban conectadas a los eventos de aquella fatídica boda. El sol se ponía sobre la ciudad mientras Isabella contemplaba el horizonte desde su ventana, sosteniendo los documentos que pronto cambiarían todo. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios, no de venganza, sino de la satisfacción de saber que el universo tenía una manera peculiar de hacer justicia. El momento que había estado esperando durante 10 años finalmente había llegado, y esta vez, ella tenía todas las